con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa Dialogando. Hoy es sábado 21 de agosto del 2021. A propósito, hoy no estará con nosotros Max Obregón Rossi por un imprevisto. De hecho que las próximas ediciones estará nuevamente con nosotros. Hoy tenemos en el programa dos importantes invitados. Estará con nosotras Carmen Barrantes. Ella es fotógrafa, investigadora social. Vamos a abordar desde la mirada del periodismo, el fotoperiodismo y cómo podemos generar también conciencia social cuando a través de nuestro lente denunciamos, ¿no?, actos que van en contra de los derechos humanos. Ojalá en algún momentito ya nos confirme, hemos tenido algún inconveniente, pero también estará con nosotros el doctor Olaf Romero Solórzano. Él es médico psiquiatra. Con él vamos a hablar a propósito de toda esta situación que se vive en el país y en el mundo. Las emociones van aflorando, las relaciones se van resquebrajando, cómo nos manejamos luego de tanto encierro. Y en la secuencia acostumbrada ya tenemos a Gerson Rivas con Razones de Peso y Oscar Cicconi con Los Cuerpos que Hablan. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista también? Sí, muy buenos días a todos los oyentes y televidentes y a ti feliz cumpleaños por un onomástico más y pues a seguir cumpliendo más metas. Muchas gracias. Ayer ha sido un día especial por lo siguiente, porque hemos pasado las gemelas junto a nuestros padres después de muchos años. Yo un poquito delicada de salud, pero siempre estar fuerte y luchona, como dicen. He recibido tanto cariño desde videos, desde fotografías, saludos. Muchas gracias a quienes se han dado el tiempito de escribirnos, de llamarnos, de mandarnos mensajes. Gracias, Fabiola, por traer a colación esta fecha que siempre es significativa, ¿no? Porque a partir de esto un nuevo renacer. Exacto, definitivamente las redes ayudan a eso, ¿no? A romper un poco la distancia y a sentirnos cercanos de los seres que queremos mucho. Sí, y mira, hablando de estas redes, a Maritza, su grupo de colegas, amigos, ya empezaron con la videollamada y de pronto ingresó también grupos de amigos y de verdad estábamos ahí, cada uno con personas que queremos. Bueno, es así, pues, es así. Lo que sí preocupa y muchísimo, Fabiola, antes de irnos a la breve pausa, es el tema de las mujeres de Afganistán. He estado viendo algunos reportes. ¿Te imaginas, Fabiola, estar limitada a estudiar, estar limitada a salir si no es con un acompañante, estar limitada a hablar en voz alta? Tienes que mantenerte callada, utilizar este disfraz, no podría llamar otra cosa, que solo se visibilizan tus ojos, no puedes pintarte. A ver si nos comprometemos, Fabiola, la próxima semana hacemos una notita, ¿qué te parece? Y si podemos conseguir como invitado a alguien que nos comente, que conozca sobre estas circunstancias que está viviendo, pues esa parte de la población, con mucho gusto. De inmediato, ¿qué te parece? Presentamos entonces, Percy, por favor me confirmas, ¿nos vamos a una pausa o de pronto presentamos a nuestro invitado? Muy bien, ya está con nosotros el doctor Olaf Romero. Él es médico psiquiatra, muy conocedor del tema, es psicoterapeuta, ha tenido diversos cargos dentro de la función pública y trabajo de campo amplísimo. Tiene autoridad pues profesional y experiencia vasta para compartir con nosotros esta mirada inicial de cómo la pandemia nos está afectando. Ya
con él, doctor, estuvimos cuando apenas empezaba la pandemia, pero ahora, no sé si me equivoco, ya es más de un año, ¿no, doctor? Y esto ya nos estamos crispando, las emociones ya no están tan relajadas como esa vez. Doctor, siempre es un honor y gratísimo tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias por la invitación a tu programa y muy contento de estar acá y bueno, pues intercambiar, ¿no? Experiencias, intercambiar algunos aspectos que tienen que ver mucho y que ahorita pues estamos en plena iniciación, se menciona de una tercera ola y obviamente el tema que has elegido es muy, muy, muy pertinente. Buenos días, doctor. Cabe mencionar también Hola. los puntos que más hemos estado notando en esta época han sido la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, cabe hablar de bienestar psicológico. ¿Qué recomendaría usted a estas personas o a las personas que nos hemos sentido, ¿no? En estos tiempos un poco afligidos, apenados por la grave situación que estamos atravesando? Sí, yo quisiera partir mencionando el aspecto de la salud mental, vista desde una óptica, desde la misma OMS, en la cual la define como la persona que puede ser capaz de inclusive aportar a su sociedad, la persona que puede ser capaz de resistir o manejar estos tipos de situaciones. Y aquella persona que no pueda tal vez manejarla de esa forma, entonces sí estaría atravesando un problema. Como muy bien lo dijeron ustedes, cuando iniciamos esta pandemia, hablamos de diferentes circunstancias. Ahora, conforme ha ido pasando los meses, en estos casi 2 años ya, la situación también ha cambiado y ya podemos nosotros mencionar de secuelas en la salud mental. No solamente estar hablando de las secuelas físicas, sino también las secuelas psicoemocionales que ocasiona la salud mental. Y eso es ahorita muy importante y en las cuales todas las intervenciones deberían de considerarlo a manera de justamente evitar, porque si una persona no es fructífera, no aporta a su comunidad producto de esta situación, entonces sí estaríamos nosotros mencionando de que estamos frente a alguien que está atravesando algún tipo de problema. Doctor, ¿cómo identificamos cuál es la alerta que nos invita a ponernos, quizás a poner atención como padres, como cuidadores, como familiar? ¿Qué síntomas iniciales hacen que algo está pasando? Aun cuando ya toda esa temporada, reitero, todos estamos, digamos, cansados de estar en casa, no quiero decir encierro porque usted ya lo explicó muy bien en la anterior oportunidad, pero cansados, digamos, no queremos nuestra libertad. ¿Qué signos nos dice algo está pasando? Sí, muy buena pregunta y quisiera que para que también toda tu audiencia tenga conocimiento, el Instituto Nacional de Salud Mental ya ha iniciado y está por terminar un estudio del impacto de la COVID aquí en el Perú. Pero ya se ha sacado unos resultados previos. Y fíjense de que se está encontrando que aquí en Lima Metropolitana, más del 50%, exactamente el 52.7% de los peruanos están presentando ya un trastorno o un problema de salud mental post-COVID. Y dentro de esos está, pues, como muy bien lo dices, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático. Entonces, aspectos que están afectando seriamente la salud mental de las personas. Entonces, frente a esta situación tenemos que ver, y como muy bien lo dices tú, la situación previa. Mucho se hablaba de la vulnerabilidad que tenían las personas
antes de la COVID, o la forma como le podría afectar, ¿no? Personas con hipertensión arterial, con diabetes, que tengan cáncer, etcétera, pero no mencionaron los problemas de salud mental previos que tengan las personas. Entonces, imagínense, una persona que ya tenía depresión crónica, una persona que ya sufría de ansiedad crónica, entonces, frente a esta situación del confinamiento, ha sido algo que le ha reestructurado y ha variado mucho, y el valor, digamos, que ha pasado en esta situación, o la característica especial, es el hecho de que no era ya solamente la familia, la persona, sino también la familia. Porque al estar ya de manera, digamos, entre comillas, obligados para convivir, les ha originado una serie de circunstancias que podemos ir hablándolos de momento. Y dentro de los síntomas que se ha visto, el mayoritario que se ha visto en las personas del estudio ha sido alteraciones del sueño. Lo primero que he comenzado a ver en las personas. Después, cambios en el humor, ¿no? Y cambios, pues, definitivamente en la forma como comienza a desenvolverse en su trabajo, en su aspecto cotidiano del día a día. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Perdón, ¿qué podemos hacer en este caso cuando ya, como mencionaba, las alertas que nos permiten identificar que no nos encontramos bien? ¿Cómo debemos empezar a abordarlo, no? Porque al inicio es un poco, digamos, complejo, porque a veces uno mismo no se conoce y de pronto siente desorientación, incertidumbre y no sabe cómo actuar frente a esa emoción desconocida que empieza a experimentarlo. Así es, muy buena pregunta. Es que hay dos parámetros realmente, ¿no? Uno es la persona que ya la conoce, porque ya la ha vivido, ya ha pasado y está en tratamiento. Y el otro es el grupo de las personas que es por primera vez que le aparece este tipo de situaciones, o se prende el síntoma producto de esta situación. Entonces, se ha visto de que en las personas que debutan, ahí sí hay un serio problema, porque demoran en buscar la atención. Si imagínense, antes de la pandemia, de 10 personas que tenían un problema de salud mental, solamente 2 podían acudir para una atención específicamente de salud mental. Había 8 que estaban en el aire. Con esta situación de la pandemia, ha sido algo realmente catastrófico, porque las personas no sabían identificar los síntomas y han acudido a buscar otro tipo de especialidades, y lo peor, encima el sector salud estaba totalmente colapsado, cerrado, y entonces ya se imaginarán el problema que lo tuvo que estar manejando la propia familia. Entonces, el síntoma que tú mencionas no solamente se quedó en el paciente, sino también fue trasladado al menor de edad, al adolescente, a los padres, a los hijos, ¿no? Entonces, la cosa se hizo mucho más compleja. ¿Y qué hacer? Lo primero es justamente identificar, reconocer de que ya no soy la misma persona de antes y que algo por lo menos me está pasando. Puedo decir que sea algo físico tal vez, pero independientemente de eso, el comenzar a hacer un autodiagnóstico, ¿no? Una autorreflexión ayuda también, y se oscila mencionar siempre en estos aspectos, ¿no? Y que viene que ver justamente con los nuevos estilos de vida. Y dentro de eso se está agregando el hecho de hacerse un nivel de autorreflexión, de autodiagnóstico cada persona, autoconocerse. Es muy importante, algo que siempre tal vez hemos estado nosotros mencionando en diferentes circunstancias. Ahora realmente es totalmente necesario. Si no sucede eso, entonces esto va a ser una escalada que va a llegar a niveles difíciles, y ahí vamos a tener problemas. Siguen a través de ANP, a través de Radio Altura, en Huarmey, en Casma, en Chiquián, en Pomabamba, Carlos Fermín Fiscarralda.
El tema sin duda estará vigente por unos añitos más. Nos decía usted, doctor, que los síntomas como la falta de sueño, el vernos irritados de por sí, serían previos a generar ya una depresión. La ansiedad está antes que la depresión. Más o menos, ¿cómo se organiza para entender mejor, doctor? A veces, quizás en algún momento todos tenemos ansiedad, el nerviosismo, pero esto ya podría ser la ruta que nos lleva a la depresión. Sí. Digamos que el trastorno del sueño o el sueño alterado, digamos, es un síntoma que puede aparecer tanto en un problema de ansiedad como en un problema de depresión, para empezar. Entonces, esto va evolucionando. Lo más frecuente que se está viendo es que los síntomas ansiosos están precediendo a una depresión. ¿Qué quiero decir? De que primero la persona va a empezar con problemas del sueño, va a estar notando que la variación del sueño le origina cambios del carácter, del humor durante el día. Ya no va a ser la misma persona. Va a estar muy poco tolerante frente a circunstancias que antes normalmente sí las podía manejar, pero ahora ya no. Conforme eso va avanzando, se agregan síntomas somáticos que decimos nosotros, o sea, síntomas en el cuerpo. Ya puede ser dolor de cabeza, dolor del cuello, dolores musculares y síntomas mucho más ya severos como dolor en el pecho, adormecimiento de los brazos, de los pies, sudoración. En ese punto es muy importante porque muchas de las personas, y lo más frecuente que se ha visto es que a este nivel las personas buscan inmediatamente el síntoma. Entonces, si a mí me duele la zona del corazón, digamos el pecho, es obvio que no voy a ir a buscar a un especialista en salud mental, sino voy a ir a un cardiólogo. Y el cardiólogo me va a hacer una serie de exámenes, Holter, test para descartar un electrocardiograma, etcétera, que realmente afectan económicamente al paciente. Todo le va a salir negativo. Si yo estoy con un problema de dolor de cabeza, entonces persistente, lo que voy a pensar, producto de mi ansiedad, es de que tengo algo de repente como un tumor en la cabeza y voy a acudir a un neurólogo. Y el neurólogo me va a pedir una tomografía, una resonancia, y también no va a salir nada. Si estoy pensando en problemas gástricos de que me duele el estómago, de repente tengo diarrea, etcétera, voy a ir a un gastroenterólogo. Entonces, lo que les quiero mencionar con esto es de que antes de que llegue una persona a un especialista en salud mental, ya va a ir acudiendo a médicos previamente. Entonces, la persona, mientras ese espacio suceda, va a ir recortando su ámbito social. Se va a dar cuenta que ya no es la persona de antes, que su trabajo ya no está funcionando, en los estudios ya no está ya concentrándose adecuadamente, y eso comienza a afectar su estado de ánimo. Comienza a tener episodios de tristeza, entre comillas que le decimos bajones, pero que esos bajones después se van extendiendo hasta convertirse en un verdadero estado de depresión persistente. Y cuando esto ya se instala, entonces el paciente prácticamente ya está pues con un cuadro específicamente depresivo, con desgano, apatía, llanto, ideas catastróficas, ideas negativas, y puede llegar hasta ideas suicidas también, que es ya, digamos, el punto final a la cual puede ir llegando. Entonces, eso es más o menos, digamos, la evolución que va llevando esta enfermedad, ¿no?
Sí, queremos recordarles a quienes nos ven y a quienes nos siguen a través de la radio. El doctor es psiquiatra, psicoterapeuta en el Instituto Nacional de Salud Mental IDEO, ¿verdad? Doctor, ¿cómo en este tiempo de pandemia, cómo ha estado mirando esta enfermedad que lógicamente segura se ha incrementado los índices? Si queremos un mapeo de enfermedades, ¿cuál está quizás en el pico más alto? No, definitivamente los estudios están demostrando que la ansiedad y la depresión son los que están en el punto más alto, son los índices más frecuentes. Inclusive hay un estudio de abril nomás de este año que ha sido publicado en Lancet Psychiatry, en la cual en una muestra de más de 1,000 personas que han sufrido COVID, han encontrado en el 44% también síntomas compatibles con ansiedad, depresión y estrés postraumático. Imagínense, ¿no? Aquellas personas que han sido intubadas, aquellas personas que han pasado por UCI, esas personas, muy aparte de los problemas que no huelen de repente, que no sienten el sabor o que tienen problemas musculares, etcétera, o problemas para la respiración, se agrega el estrés que le ha ocasionado el estar varios días en ese tipo de actividad médica. Entonces, en esas personas, el detector, digamos, de estrés, trauma, va a estar atento al menor síntoma inicial de sensación de falta de aire. Inmediatamente se le va a venir todo el cortejo de la ansiedad y va a tener muchos problemas. Entonces, eso tenemos que estar nosotros bien atentos, y la familia sobre todo. Eso en el caso de los pacientes post-COVID que hayan tenido este tipo de intervención. También, imagínense, se ha visto de que aquellas personas que han estado previamente ya en tratamiento por depresión o por ansiedad, también se ha visto que lo han manejado mejor esta situación del COVID que aquellos que no han estado en tratamiento. ¿Ya? Entonces hemos tenido pacientes... Sí, dime. ¿Cómo está en ese caso nuestro país ya en la actualidad, considerando el tema de la pandemia, los diferentes, digamos, resultados que hemos tenido a raíz de tanto tiempo estar en casa, desempleo, deudas, ¿no? Y todos estos problemas que de pronto generan estrés? ¿Cuál es el mapa actual de la salud mental de los peruanos? ¿Cómo podría dibujarlo? Mira, a ver, si hablamos de cifras estadísticas, están en pleno proceso. Te mencionaba de que estudios previos del instituto están encontrando que definitivamente la ansiedad, la depresión, inclusive las ideas suicidas en alguna oportunidad, son los que están siendo mucho más frecuentes en la población. Se está completando el estudio a nivel nacional. Se ha hecho inicialmente solamente en Lima, ¿ya? Entonces, pero lo que se está viendo es ese aspecto. Entonces, lo que nosotros estamos intentando dar el mensaje es de que las personas estén atentas a los síntomas iniciales, como tú muy bien lo mencionabas al inicio, ¿no? O como Gladys lo preguntaba. Y se ha visto de que uno de los síntomas iniciales, por ejemplo, en el adulto, es problemas del sueño, los problemas del carácter. En los adolescentes se ha visto es el problema de los videojuegos. Ese es otro problema que también ha conllevado este tipo de confinamiento. Y obviamente la disfunción en las relaciones familiares, ¿no? Ya se supone que cuando deben estar juntos, esto los ha llevado a que cada uno esté en su cuarto y tenga su propio mundo, con su computadora o su celular, y entonces se está perdiendo el diálogo, la unión familiar, el compartir, que eso es lo que realmente debería de priorizarse. Doctor, debemos terminar esa entrevista ya, sí pasa rapidísimo.
frente a estas circunstancias, el especialista es el psiquiatra, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, pero también están el psiquiatra. Usted nos va a hacer una breve diferencia entre el rol, la función, el papel del psiquiatra y el psicoterapeuta. Sí o sí, también es importante pasar por ese proceso de no solo medicamentoso, sino también las terapias. ¿Es así? Sí. Yo generalmente hablo del equipo de salud mental, ¿no? El equipo de salud mental compuesto por el psiquiatra, que es el médico especialista en psiquiatría, o sea, como un ginecólogo, un cardiólogo, ¿no? Y el licenciado en psicología, que es el encargado de hacer, digamos, las psicoterapias especializadas. Pero el psiquiatra también puede ser terapeuta, ¿no? Entonces, se puede trabajar esos dos aspectos. Entonces, si es que nosotros observamos o el psicólogo observa de que esta situación no va a poder manejarse solamente con la psicoterapia porque está sobrepasando el umbral para poder lograr la concentración, digamos, y el apego a la terapia, entonces el psicólogo es el que deriva al psiquiatra para una evaluación y muy probablemente la indicación de un tratamiento específico. Acá, para una cosa cortita, Gladys, la gente no debe temerle tampoco al tratamiento psiquiátrico, ni tampoco un poco hay que desestigmatizar esto de acá. No es nada diferente ni nada malo. Yo creo de que aquí, si yo tengo una dolencia, tal igual como acudo para un cardiólogo, un gastroenterólogo, el psiquiatra también o el psicólogo también te puede administrar o dar un tratamiento que te va a hacer finalmente tener un mejor goce de tu vida y por ende una mejor calidad de vida. Entonces no hay que tener miedo, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, y el Ministerio de Salud tiene la línea 113, opción 5, para cualquier llamado en aspectos psicoemocionales y que hay personal las 24 horas que están atentos a cualquier llamado. Tenemos los centros de salud mental comunitario también que hay a nivel nacional y usted puede encontrar uno en su propia comunidad, en su propio distrito. Es cuestión que tal vez se acerquen a un centro de salud o una posta más cercana y pregunten dónde hay un centro de salud mental comunitario. Imagínense, yo tengo conocimiento que hay en Huari, hay también en Huaraz, hay en Caraz, en Chimbote, ahora antes lo que no había. Sí, creo que el tema de la salud mental se está acercando a la población y eso es buenísimo, doctor. Necesitamos reír también, ¿no? Hemos tenido una entrevista súper seria, como debe ser respecto a la temática, pero nos hace falta, ¿no? Darle color a nuestra vida, reírnos de nosotros mismos, de nuestros defectos, de nuestros errores. Finalmente, doctor, ¿a dónde pueden comunicarse quien esté viendo el programa y quiere contactarse con usted? Con mucho gusto, por favor. Sí, claro, no hay ningún problema. Al 914-901-597. Y como mencionaba, también tienen ustedes las líneas abiertas del Ministerio de Salud y la opción 113 y la opción 5. También hay atención de apoyo psicoemocional y en los centros de salud mental comunitario. Y como tú muy bien lo dices, hay que reírnos y un gran abrazo. Igual, todo mi cariño, mi gratitud y mi respeto hacia el doctor, un extraordinario profesional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti también, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos inmediatamente a una pausa, Fabiola, pero luego, ¿quién está con nosotras? Luego de hablar de psiquiatría, ¿vamos a hablar sobre qué? Bueno, en este caso nos acompañará la fotógrafa Carmen Barrantes. Ella nos conversará un poco más desde el lente de la cámara acerca de los derechos humanos. Efectivamente, regresamos. Cable Andino te informa.
Si eres una persona vulnerable y no puedes salir de tu casa, puedes coordinar tus pagos con nuestro personal al número 943-689-113, 943-689-113 o al teléfono fijo 043-428826. Cable Andino te cuida. Estamos de regreso y ya tenemos a nuestra siguiente invitada y vamos a hablar del tema de la psiquiatría, de nuestras emociones. De hecho, dejan de tener importancia hablando de derechos humanos. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada. Está Carmen Barrantes. Ella es investigadora social, es fotoperiodista. A ver si le damos la cordial bienvenida. No la vemos todavía. Allí está. ¿Cómo está? Buenos días. Es un gusto tenerle en el programa Dialogando. Y bueno, vamos a hablar hoy desde la mirada de una experimentada profesional de la fotografía, investigadora social, sobre quizás las diferencias entre la fotografía y el fotoperiodismo, y luego al extremo de también quizás a través de ese lente mágico denunciar la vulneración de los derechos humanos, no en otros países, aquí en Perú. Buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, Carmen. No le escuchamos. Su micrófono puede, Carmen, ¿podría activar su micrófono, por favor? Buenos días. Sí, buenos días, disculpen. Había estado escuchando con atención al psiquiatra y la entrevista me pareció fundamental. Es importantísimo conservar la salud mental y, bueno, como tú decías, reír también, reír. En este caso también, bueno, estamos con un tema serio, digamos, que tampoco nos lleva necesariamente a reír, pero bueno, también tú sabes que la vida no es pues blanca o negra, tiene matices, y este trabajo del fotoperiodismo, tal vez contarte primero que el trabajo de periodista, de fotoperiodista, que origina la entrevista, que es este extraordinario artículo de Elsa Extremadoiro sobre las pioneras del fotoperiodismo en el Perú, tiene sus anécdotas, ¿no? Primero, el básico es que este era un mundo masculino, básicamente dominado por hombres. Y no era fácil al principio trabajar en este colectivo, ¿no? Eran básicamente hombres que no, o sea, estaban acostumbrados a compartir el espacio en estos espacios masculinos porque, claro, cubríamos la calle, se cubrían las manifestaciones. En este caso, por ejemplo, yo estaba especializada en temas de movilizaciones populares, ¿no? En el movimiento popular. Y en esa época, a finales de los 70, cuando todavía ustedes eran ya más jovencitas, o niñas tal vez, o de pronto Fabiola todavía no había ni nacido, lo que yo todavía en la barriguita de mamá. ¿Ya ves? Entonces, bueno, yo era joven, tenía como 20 años, pero ya estaba en las calles, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles es que el movimiento era muy intenso. Para ustedes, por ejemplo, la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿se acuerdan? Fue pues, épica. Bueno, nosotros vivíamos marchas de los Cuatro Suyos todos los días, porque venían los mineros y venían en marcha desde La Oroya. Venían el movimiento popular también, barrial, se movilizaban. Los profesores, cientos de miles de personas se han movilizado en las calles en este periodo de paros nacionales. Era la época de dictadura militar, también vino después, ¿no? Entonces, lo que quiero contarles es que era un ambiente coyuntural bien complicado y trabajábamos entre gases lacrimógenos, cachiporrazos y enfrentando también... Sí, dale, Gladys. ¿Qué vas a comentar? Sí, me decían desde el switcher, vamos a ir comentando bajo las imágenes que nos ha enviado. Quiero recordarles que nuestra invitada es ha sido fotógrafa independiente, dice con todas las letras, nos dice precisamente en esta revista, y ella revelaba sus fotos. O sea, no es que solo tomaba fotografía, y no, revelaba sus fotografías.
muy intensa en la cobertura de precisamente de estos hechos noticiosos. ¿Qué le parece si vamos comentando sobre imágenes? Claro. Percy, por favor, las imágenes en blanco y negro, que es precisamente de esta época, pues, etapa. Sí, que me además, ¿no? Esto es lo, de lo que hablo, ¿no? Estos son mineros protestando al frente del Ministerio de Trabajo, probablemente antes de que se los llevaran presos, pues, ¿no? Porque había mucha represión, había una criminalización de la protesta horrible. Sí, sí. En los 70 estamos hablando... Wow. Finales. Mira, esta era una marcha donde, ahí ves la foto de Horacio Ceballos en el centro. Horacio Ceballos en mi época era una especie de líder de los maestros. Era el Pedro Castillo de mi generación, ¿no? Y entonces, claro, imagínate, Horacio Ceballos quedaría pues impresionado y probablemente era también una aspiración de él que los maestros pudiesen llegar pues algún día al poder, ¿no? Mira, esto es también he cubierto también, esto es en Cusco, movilizaciones rurales. He cubierto también movilizaciones rurales. En ellos en esa época estaban por las tomas de las tierras, ¿sabes? Porque en la sierra, a finales de los 70, a principios de los 70, todavía se vivían, digamos, ciertas condiciones y relaciones, yo diría que hasta semifeudales, ¿no? Donde el gamonal ejercía propiedad sobre las personas, ¿no? Y recuerdo una historia de un gamonal que pasaba revista, digamos, en las casas de estas señoras que están acá, y elegía a la chiquita a la que quería, bueno, ahora le llamamos, ¿no? Como debería haber sido siempre. Elegía a cuál chiquita iba a violar esa noche, y no podían decirle nada. Entonces, bueno, son épocas difíciles. Esto es un asunto... una foto de un paro nacional. En esa época, pues los paros nacionales eran exitosísimos y como les contaba, había mucha represión. Mira, yo casi nunca tomaba fotos lejos, pero en esta vez me subí y tomé estas fotos, ¿no? Ahí te iban a hacer notar que justamente en esa foto está Gilberto Hume. ¿Viste al costado del poste? El editor de Canal 4, sí, él hacía fotografía, trabajábamos juntos como reporteros. Ahora, ¿esas fotografías salían en qué diarios de esa época? Bueno, mira, en esa época habían diarios de izquierda, habían los diarios, sí, y entonces... nada, ellos eran mis caseritos, como yo trabajaba básicamente por mi cuenta, y después trabajé en un diario que se llamaba el Diario de Marca, que lo han dirigido personas como Ricardo Uceda, José María Salcedo, también creo que Guillermo Thorndike estuvo en la dirección. Y tenía un suplemento, ¿no? El Caballo Rojo. El Caballo Rojo con Antonio Cisneros, y esta fotógrafa maravillosa que es Mariel Vidal. Tenía unas fotos que ya quisiera yo haberlas tomado, porque ella había estudiado fotografía, porque yo, como muchas fotógrafas, yo he trabajado con la China Domínguez, que en realidad debería conocida como la China Gamarra, con Antonieta. He trabajado con Antonieta, y Antonieta, digamos, y yo somos como el segundo grupito que sale de fotógrafos mujeres, porque primero estuvo Chichi Benavides, después estuvo esta fotógrafa, se me fue el nombre, pero que es en realidad ella y Chichi son las primeras en tomar fotos y publicar en medios masivos, ¿no? Porque eso era también es otro tema. Estamos hablando, no es Beatriz que sea... Suárez, ¿puede ser? Beatriz, sí. Beatriz, pues, es realmente una mujer pionera en cuanto a movimiento social. Ella podría haber sido realmente como la primera, digamos, ¿no? Y Chichi tomaba más fotos, estas fotos culturales maravillosas, que debe tener un archivo de todos los personajes famosos que hemos leído y artistas que admiramos, porque ella tomaba especialmente del mundo cultural.
el mundo cultural, pero no, ella ha hecho hasta huelga de hambre, o sea, no estaba ajena a los movimientos. O sea, digamos que desde Ángela, ¿cómo se llama? Nuestra Ángela, nuestra ícono del periodismo. Y en ese sentido, ya que mencionas diversos personajes que creo lo dices con tanta pasión, ¿qué te motivó a seguir el camino que has recorrido durante tu vida profesional? ¿Y cuál fue la primera imagen que te llamó la atención y no sé, pensar, no quiero superar esto o quiero ser como ella, tu inspiración? A ver, en realidad, wow. Yo primero te querría decir, ¿qué me motivó? Yo participaba en todas esas acciones católicas, tú sabes, por el bienestar del mundo. Y quería ser misionera, pero misionera porque no sabía, pobrecita, imagínate, era chica, pues no tenía 13 años, 12 años, y ya estaba muy motivada por la cosa social de la parroquia. Pues yo estudié en un colegio parroquial que se llama San Antonio de Padua. Y entonces hacíamos obras sociales y había todos los octubres, era el octubre de las misiones. Y yo pensaba, pues, qué horror, tanta gente pobre que hay en el mundo, no sé, me conmovía. Mi papá ya había sido dirigente, que es Barrantes y que era pariente de Alfonso, ya había sido dirigente universitario, o sea, hay algo en la sangre. Mi hermana también ella estaba en esa época enamoraba con José Antonio Carcelén, un artista de teatro conocido que fue después director del Teatro Nacional Popular. Entonces ya la cosa andaba como rodeándonos, ¿no? Y el movimiento. Entonces, bueno, y para hacerte la historia corta, yo empecé a trabajar entonces en un pueblo joven, en unos pueblos jóvenes a escondidas de mis papás. Me iba, imagínate, esconderse para hacer trabajo social, pero bueno, así es la cosa. Era muy joven, creo, ¿no? Y tenía como 17 años en ese momento. Y ahí conocí un lugar que se llamaba El Montón, que es un pueblo que se construyó sobre un basural, unas montañas de basura en la margen izquierda del río Rímac. Y ahí conocí a unos arquitectos, un profesor de arte, que después fue el padre de mi hijo mayor, que hacían trabajo social allí y utilizaban la metodología de Paulo Freire, alfabetizábamos a mujeres. En esa época, es la época como a 10 años o tal vez 20 de que había empezado la migración fuerte de las provincias, ¿no? Porque todavía no vivía tanta gente de las provincias acá, todavía no. Acá digo porque estamos en Lima, por si acaso para quienes nos ven en otro lado. Yo estoy en Lima. Pero entonces, no vivía tanta gente allí. Y entonces, muchas señoras eran analfabetas. Ahora es impensable que haya una mujer analfabeta. Bueno, la mayoría de ese lugar eran analfabetas y les enseñábamos a leer y escribir con las fotos de su realidad. O sea, tomábamos fotos y aprendían, por ejemplo, agua, ¿no? Hablando sobre los problemas del agua. Carmen, digamos que fue quizás el primer paso para ya mirar más adelante, luego de las fotografías, hacer fotoperiodismo, hay una brecha profesional, hay un descanso de más o menos 30 años, y luego asume otra responsabilidad como investigadora social, pero ya atento quizás o atenta con la fotografía a situaciones muy dolorosas, muy difíciles que está sucediendo precisamente en una de las regiones de nuestro país. Igual nos gustaría que nos comente esta etapa en la que está desarrollando su trabajo también sobre imágenes. Está bien. Como dices, ha pasado 30 años entre esa época y esta, ¿no? Esta es una foto que tomé en Madre de Dios. Quiero contarles que yo tengo una hija, que es mi única hija mujer, que se fue a vivir a Estados Unidos y me dejó de regalo su cámara. Porque yo dejé, como bien lo has dicho Gladys, la fotografía durante todo este tiempo. O sea, de esos paros que tomé, me dediqué a investigar. Y yo trabajo en especial el tema de
de la trata de personas en la zona, en la ruta minera entre Madre de Dios y Cusco, ¿no? O sea, hay una ruta donde se captan a niñas desde Cusco, adolescentes desde Cusco de las comunidades, y se las llevan para explotarlas sexualmente y laboralmente en Madre de Dios. Entonces, no esta foto que se ve allí, ¿sí? mira, acá por ejemplo es como las captan, ¿no? Necesito señoritas para discobar en la mina. Claro, al final va a haber allí una trata de explotación sexual. Esto fue una operativa. Mira, yo no sabía que iba al operativo, porque no iba en misión periodística, ojo. Yo iba con esa cámara que me regaló mi hija a documentar para mi investigación. Pero claro, en las primeras... ¿Hola? Sí, estaba conversando. Hay fotografías muy dolorosas, por favor, Percy, la de los mineros ilegales, por ejemplo, también, igual que estas imágenes que hemos visto respecto a la trata de personas, a la prostitución casi infantil, juvenil, en esa región. Percy, sí, por favor, ¿nos ubicas las fotografías de los mineros ilegales? Ahora, estas fotografías, Carmen, luego de visibilizarlos, ¿cuál es el proceso? Es verdad que se denuncia también a través de las fotografías, pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo miran esta problemática? Entiendo que usted también está en viaje constante a esa zona. Sí, bueno, ahora en realidad, terminando la entrevista, me voy al aeropuerto, me voy a Cusco, porque vivo en constante seguimiento de la realidad, ¿no? Mira, yo cuando fui a hacer esta investigación, sí, es un campamento de Madre de Dios, en un campamento minero. Acá lo valioso es que no se había documentado nunca en el Perú que los mineros trabajan así. De Madre de Dios sabíamos mucho de la deforestación, sabíamos mucho de la explotación de las chicas, pero no sabíamos de que estos hombres que son los clientes de la trata, o sea, los clientes que después van a explotar, digamos, van a usar el cuerpo de las chicas a través de un pago, no sabíamos que ellos se desarrollan de esta manera, o sea, trabajan de esa manera tan perversa para su salud, ¿no? O sea, imagínate, esos chicos tienen, mira, este es el viaje, para ir ahí, primero me voy a Madre de Dios por avión, luego voy de puerto hasta a tomar este bote, que ahí será media hora, o creo que esto fue hora y media, y de ahí me fui en bote 2 horas y después caminé 6 horas para ir al campamento a encontrar a esos señores. Claro, nunca había sido documentado antes. Y realmente acá una cosa que aprendí, Gladys y Fabiola, es que uno mira cómo está todo, que parece desierto, y todo esto es selva. O sea, estaría tupido, como lo ven ustedes al fondo, los árboles, pero para hacer estos caminos, y todos esos montículos son como el resto porque para encontrar el oro cuelan la tierra, ¿no? Y esos son los restos ya secos de esa tierra que sobró. Ven, no sé si pueden ver que hay como un tobogán al costado de una cosa azul, sí. Ya. En ese tobogán, a ese tobogán sube la tierra, toda la tierra, digamos, el lodo sube y lo cuelan, ¿no? Este hombre ven que ese hombre tiene algo rojo ahí. Ese hombre ese es un tubo por el cual van a llevar hasta ese tobogán esta agua con tierra y con oro, porque, chicas, esta foto que se ve, tiene como esos brillos medio doraditos, porque hay oro pues ahí, o sea, ahí se pisa. No es un banco, no es un banco, como decía Raymond, ¿no? Que somos un país de mendigos sentados en un banco de oro. Claro, acá estamos en una tierra que tiene oro en la tierra, ¿no? Literal, entonces, ¿no? Literal. Ahora, y es tan
controvertido, ¿sabes qué? Es de sentimientos increíbles. Este viaje en parte era hermoso porque mira paisaje, ese atardecer, mirar la selva, pero mirar lo otro también, bueno, para mí fue un shock porque como mujer feminista que soy y del movimiento Mujeres, como somos todas de derecho y resistencia, yo pensaba, francamente, no voy a decir las palabras, pero la peor palabra que pudiese tener en mi vocabulario para calificar a quien compra el cuerpo o los servicios de una adolescente, ¿no es cierto?, para su recreación, se me ocurría. Pero cuando vi a estos tipos, no cambié la peor palabra, pero pensé, en esta tierra están los condenados de la tierra, porque ese hombre que después con la plata que gana en este trabajo en el que se vuelve cosa, compra a una chica, entonces, pero este hombre pasa 12 horas al día hecho cosa, o sea, instrumentado en una explotación de la tierra que además daña. Ahí nadie gana, o sea, sí, ganan plata, comillas, pero nadie gana. Porque él, para hacer ese trabajo, está arriesgando su vida y probablemente muera muy joven. Yo estaba en ese campamento que habían 8 personas, Gladys, solo para terminar, y habían 4 que no estaban porque estaban en el hospital, enfermos de algo. Carmen, aparte, tú tienes bastante contacto con estos pobladores, convives con ellos, estás cerca, palpas la realidad que se vive día a día. Me gustaría saber qué piensan ellos de esta realidad que sienten y que viven y que lamentablemente creo que a pesar de los años poco se ha hecho al respecto, ¿no? O también sería interesante que nos puedas comentar qué resultados a lo largo de tu trabajo has podido notar, algún tipo de políticas públicas que se hayan implementado para poder trabajar, ¿no? Mejorar en ese aspecto. Mira, las políticas públicas de Perú son bien avanzadas, las políticas. El tema es que este tema de la trata de personas está íntimamente relacionado con la pobreza. Por lo menos la trata que yo veo en Madre de Dios y Cusco. ¿Por qué? Porque esas niñas que las captan para llevarlas allá son de los pueblos extremo pobres de Quispicanchi, la provincia de Quispicanchi, donde en algunas provincias el ingreso per cápita al mes es de $50, digamos. O sea, digamos ahorita serían como 200 soles, no comes 3 veces al día, te mueres de frío, ¿no es cierto? Vives allí en el límite entre Cusco y Madre de Dios. Entonces, solucionar el problema de la trata tiene que ver con generar oportunidades de desarrollo económico en las regiones para que no vayan a estas zonas donde puedes obtener un dinero más rápido, pero a costa de tu vida, a costa de tu salud. Y en el caso de las niñas, también a costa de su salud sexual, ¿no es cierto? Y a costa de su dignidad, ¿no es cierto? Entonces, y es muy perverso porque en el Perú no se necesita secuestrar a estas niñas para que vayan. Necesitan decirles que van a ganar 1.500 soles, por decirte, o 2.000 soles, que va a ser, de repente es mentira y no les pagan 2.000. Lo que pasa es que, mira, sabes que acá hay una situación también, como periodistas para nosotras, Gladys, es súper interesante, porque yo tenía algunos, digamos, constructos, como por ejemplo que esos hombres son unos malos, horrorosos, tremendos, que es verdad, pero no sabía que ellos también eran unos explotados, ¿no? Y eso no me cambió mi mirada crítica respecto a lo que hacen con las chicas, pero sí respecto a que allí en Madre de Dios convergen todas estas personas que no tienen espacio en su lugar de origen, ¿no? Entonces, para volver a la chica, estas chicas, en su experiencia previa de trabajo, ¿sabes cuánto ganan en su pueblo? 300 soles por trabajar 12 horas. Le ofrecen 2.000 soles, una cifra pues impensada. Ya les he contado que además el ingreso per cápita es de 150 soles. Entonces, si fuera 1.500 soles, es 10 veces más de lo que pueden tener para ellas, ¿no? O sea, es increíble. Entonces,
Situación difícil, que ya debemos terminar la entrevista. Mire, la fotografía es eso, pues, ¿no? A los que nos están viendo a través de la televisión, y muy bien ha sido comentada para los que nos siguen en la radio. Carmen, muchas gracias por regalarnos esas fotografías, visibilizar la problemática que sucede en Madre de Dios. De hecho, que ojalá podamos tenerlo nuevamente en el programa y seguir también quizás aportando para que esto se vea, se denuncie y se reclame, y que pues no se vulneren los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a Dialogando, y trabajemos porque ellas puedan cumplir sus sueños, porque estas víctimas de trata cumplan sus sueños, y nosotros estamos para apoyarlas. Efectivamente. Gracias, muchas gracias. Vamos con la secuencia de Razones de Peso con Gerson Rivas, y hoy vamos a hablar, o nos va a comentar, sobre las proteínas. Veamos. Gladys, Fabiola, ¿qué tal? Buenos días, espero que hayan tenido una excelente semana. Igual todas las personas que están conectadas en la transmisión en este momento, espero que hayan tenido una excelente semana, y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios para poder leerlos y conocer cuáles son sus inquietudes. Uno de los problemas más frecuentes y que están directamente ligados a nuestra alimentación y preferencias es el estreñimiento, que se da en el mayor de los casos, o en la mayoría de los casos, en las mujeres por la falta del consumo de fibra y agua. Cuando tenemos este problema a través del tiempo, ya va adquiriendo una cronicidad que nos va a afectar definitivamente y va a generar muchos problemas en nuestra salud y alteraciones también. Bueno, la importancia de esto es que puedan ser un poco más conscientes al momento de conocer cuál es el rol que cumple la fibra en nuestro organismo, y así puedan incrementar su consumo o ir adoptando el consumo de ciertas verduras, frutas, menestras que son ricas en fibras, y que se las voy a mencionar ahora para que ustedes conozcan cuál es la dosificación que deben tener y, bueno, en qué momentos del día también los pueden consumir. La importancia de la fibra es que, lo primero que deben saber con respecto a la fibra es que son diferentes sustancias que se encuentran en las plantas y van a conformar las paredes celulares. En este caso, lo que sucede es que al momento de consumir la fibra, gran parte de esta fibra de los vegetales, frutas o diferentes alimentos van a comenzar a fermentarse en nuestro organismo porque no pueden ser digeridos, y es ahí cuando van a comenzar a producir diferentes sustancias como ácidos grasos que van a ser beneficiosos para nuestra salud, y ahora se los voy a detallar. ¿Sí? Como segundo dato, y que les había mencionado, es que la fibra se encuentra en diferentes alimentos tipo cereales, frutas, vegetales, menestras, frutos secos, y cumplen este rol que ya les había mencionado al momento de la digestión. Tiene un gran porcentaje de la fibra que comienza a ser fermentada por nuestras bacterias intestinales. Como dato adicional, también les puedo mencionar que hay ciertos tubérculos que tienen diferentes tipos de almidones, que ya sea por una técnica culinaria o de cocina, o ya sea por un estado de maduración, va a suceder lo mismo, ¿no? El almidón no va a poder ser digerido por nuestro cuerpo y van a ser fermentados a nivel de colon y van a comenzar a generar sustancias que son beneficiosas para nuestra salud. Pero volviendo al tema de la fibra, hay que conocer, les voy a poner este cuadro para que ustedes tengan la información, ya, y que la puedan ver aquí, ya. Entonces vamos a conocer cuál es la importancia de la fibra, teniendo en cuenta pues que siempre va a haber una parte que es soluble y una parte que es insoluble. Ambas partes tienen su importancia y sus beneficios para nuestro organismo, y bueno, vamos a comenzar a detallarlos. Con respecto a la fibra soluble es importante porque puede formar geles que van a absorber diferentes sustancias como sales biliares, colesterol, van a regular, por ejemplo, el vaciado gástrico, van a mantener nuestra saciedad, van a regular nuestro nivel de azúcar justamente por este tiempo de digestión que toma. Entonces es importante y beneficioso para lograr bajar de peso. Se puede utilizar la fibra soluble para un tratamiento en el cual se pretende reducir el peso.
y ya estamos dándonos cuenta que va a reducir nuestros niveles de colesterol, que también es importante, ¿no? Ahora, con respecto a la parte insoluble de la fibra, es esta fibra que no se va a gelificar, es una fibra que va a beneficiar la motilidad gástrica. Para aquellas personas que son estreñidas les va a ayudar a estimular el peristaltismo, que es el movimiento, ¿no? del movimiento intestinal, para aumentar la frecuencia en las evacuaciones. Entonces, la fibra, tanto soluble como insoluble, tiene una tremenda importancia en nuestra salud, no solo porque va a reducir nuestro colesterol, va a normalizar nuestros niveles de azúcar en sangre, sino que también va a producir diferentes sustancias en nuestro cuerpo que van a regular procesos y también van a mantener nuestra flora intestinal. Entonces el consumo de la fibra es bastante importante, y la mejor forma de consumirlas es ya sea fresca, cocida, pero con una frecuencia y una regularidad diaria que a nosotros nos permita mantener un equilibrio. Lo que se recomienda para personas adultas es manejar un consumo promedio de 25 a 30 gramos en personas adultas, ¿no? Y lo podemos distribuir, por ejemplo, entre 3 o 4 porciones de verduras, tanto en el almuerzo como la cena. Y para climas soleados, lo que yo siempre les he recomendado, podemos utilizar hasta 2, 3 y quizás hasta 4 variedades de frutas en la mañana, para así asegurarnos de que estamos cumpliendo con este gramaje de 25 a 30 gramos diarios. Si les ha gustado este tema y les han gustado las recomendaciones, no duden en seguirme en mis redes sociales, @nutgersonrivas y @pesoidealtx. Buen fin de semana para todos, buen fin de semana Gladys, buen fin de semana Fabiola, y espero pues que... Así de rapidísimo tenemos que despedirnos agradeciendo a GoVision, que ahora está en el Jirón Pomabamba 121 en el barrio del Centenario. Se atiende de lunes a sábados de 3 de la tarde a 7 de la noche. Nos vamos, Fabiola, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Espero que nos sigan viendo y escuchando. Cuídense mucho. Dialogando. Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olor. Un día como hoy, 21 de agosto 1940, el revolucionario ruso León Trotsky es asesinado en México. El líder revolucionario ruso León Trotsky huye de su patria para evitar la violencia política que despliega Joseph Stalin contra sus opositores. Con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera, logra refugio en México y se establece en una casa del barrio de Coyoacán. Alrededor de Trotsky se monta un eficaz sistema de seguridad, que apenas logra evitar que sea asesinado durante un ataque liderado por el pintor mexicano Alfaro Siqueiros. En los meses siguientes se refuerza la seguridad, pero el español Ramón Mercader, un agente al servicio de Stalin, logra infiltrarse dentro del círculo íntimo de Trotsky. El 20 de agosto de 1940, Mercader se encuentra reunido con Trotsky en el estudio de la casa de Coyoacán. Sin aviso previo, el español ataca a su anfitrión con un piolete de alpinismo y le causa graves heridas en la cabeza que horas después le provoca la muerte.